Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a trabajar, según el sílabus, a Jean-Jacques Rousseau. Eh, Vamos a hablar sobre este filósofo que también tiene que ver mucho con las ideas que hoy en día se tienen sobre el hombre, sobre el Estado, sobre la sociedad. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar con un poco de su historia, un poquito de las obras que él hizo. Voy a compartir, voy a compartir la pantalla para poder ir mostrando algunas diapositivas sobre Jean-Jacques Rousseau. ¿Ya? Entonces, mira, ¿quién fue Jean-Jacques Rousseau? Bueno, hablemos del contexto histórico en que aparece Jean-Jacques Rousseau. ¿Ya? Jean-Jacques Rousseau aparece en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo conocido de las luces. Así se llama el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque en ese periodo se va desarrollando en Europa un progreso técnico, agrícola, económico, comercial. Europa va desarrollando lo que se conoce la revolución industrial, ¿no? Entonces hay un impulso en la riqueza, hay un impulso en la libertad del Estado. En ese periodo también nace o ya toma fuerza la burguesía. La burguesía viene a ser ese grupo, ese contingente de personas que vienen de un lugar llamado Burgos y son mayoritariamente comerciantes, ¿no? Entonces, estos comerciantes van a crear un nuevo grupo social que lo que va a hacer es cambiar en cierta forma la historia de Europa. Entonces, Luis XIV es uno de los reyes que va a experimentar la caída de Francia. Entonces, en este periodo donde la razón se impone eh, y la razón pretende un conocimiento absoluto, un conocimiento de todo, pero apartando la fe y quitándole toda autoridad. Entonces, en este siglo, llamado el siglo de las luces, es el siglo donde el hombre tiene sus más altas facultades. Se impone la razón y los modelos políticos, sociales empiezan a surgir. Base para lo que va a ser la época moderna. Entonces, es en este periodo en el que aparece Jean-Jacques Rousseau. Entonces, Rousseau reacciona contra el racionalismo y en algunas esferas puede hacer algo, ¿no? En otras no tanto. Algunos señalan como Rilke, sin embargo, que él es ilustrado y que usa la razón para superar los males del hombre real. Entonces, Jean-Jacques Rousseau observa la naturaleza del ser humano y observa las dificultades que contraviene el ser humano en la sociedad. A Jean-Jacques Rousseau no se le puede encasillar en ninguna tendencia, ¿no? Porque fue un hombre ilustrado y además recibe críticas y también una repulsión, o sea, su postura en algunos casos era chocante. Y él rechaza todo compromiso y alianza con una tendencia. O sea, prefería estar, eh, vamos a decir, en el centro de toda posición.
sea, no se aliaba con ninguna otra posición y prefería andar como una especie de crítico, como una especie también de, de intelectual, pero intelectual al margen de alguna asociación extremadamente tendenciosa, ¿no? Ya sea por cualquier corriente filosófica, ideológica. Entonces, Rousseau se erige como un intelectual, como un filósofo, como un ilustrado, pero sin asociarse con las corrientes de su tiempo. Una breve biografía de Rousseau es que él nace en Suiza en 1712, en Ginebra. Se vuelve filósofo, pedagogo, escritor y músico. Su madre muere cuando él nace y su padre era un artesano relojero bastante inestable. A los 10 años, Rousseau fue confiado a un clérigo. A los 13 fue discípulo de un grabador de estas personas que graban, no que graban cintas, sino que graban en imprentas. En 1728, a los 16 años, en Saboya, vive con Madame de Warens, hace apología del catolicismo e intenta convertir a numerosos evangélicos, ¿no? Entonces, numerosos protestantes. Entonces, Rousseau es un católico y defiende el catolicismo a temprana edad, ¿no? Va a la escuela de Turín, en una escuela de catecúmenos, de iniciados de la religión católica. Ahí es donde se convierte al catolicismo, trabaja en el hospicio como criado. Vuelve a la señora Barents y le hace estudiar en el seminario. No es considerado dotado para el sacerdocio y se va de la casa. Entonces, hay su primera crisis de fe. Entonces, prefiere salir de la casa porque eso de sacerdocio no era con él. Tiempo de estudio intenso y autodidacta, ¿no? Se dedica a estudiar, pero de forma personal, ¿no? En algún momento intenta ser profesor, pero tiene una experiencia fallida, ¿no? Eh, Intenta también un novedoso método de notación musical con cierto éxito, ¿no? Entonces, eh, en 1743, en París, se vuelve secretario de un embajador de Venecia y por problemas vuelve a París. Regresa de Venecia a París, de Italia regresa a Francia, ¿no? Se vuelve amigo en este tiempo de Diderot y de Alembert. Ambos eran filósofos de su tiempo, ¿no? Escritores. Entonces, estaba él vinculándose ya de, con gente ilustrada, ¿no? Rousseau escribe en la enciclopedia un artículo sobre música y otro sobre economía política. Entonces ahí empieza ya él a manifestar sus opiniones. En su vida tiene 5 hijos que manda a un orfanato y por ello tiene un alto sentido de culpabilidad. Luego escribe un discurso que se le conoce justamente discurso sobre las ciencias y las artes. Y recibe un premio. En 1755 escribe un discurso sobre el origen de las desigualdades. Y ahí señala la evolución del hombre desde su estado primitivo al estado actual de depravación. Intentó reformar su vida,
con la gran actividad literaria. Se refugió en los libros, Rousseau. De esa forma trataba de mitigar sus culpas, trataba de mitigar sus cargos de conciencia, ¿no? Especialmente aquel que lo perseguía, ¿no? El de no haber criado a sus hijos, ¿no? Y haber preferido enviárselos a un orfanato. En 1758 escribe una carta a D'Alembert sobre los espectáculos. Y en esta carta él censura un artículo de este en la enciclopedia. En 1762 escribe La Nueva Eloísa, que es una historia de amor, moral y religión. En el mismo año escribe su obra que es muy conocida, El Emilio o de la Educación, donde se hace una concepción sobre la naturaleza humana y la función corruptora de la sociedad. Igualmente escribe El Contrato Social. Es muy interesante su obra El Emilio, ¿no? En esa obra él señala que el hombre, el ser humano, nace sin culpa y es la sociedad luego que la corrompe, que la destruye, que la transforma, ¿no? Luego de su obra, El Emilio, él recibe observaciones y críticas, ¿no? Y condenan su obra, El Emilio, especialmente la iglesia. Y luego él huye a Francia, ¿no? Luego se va a Inglaterra, sin éxito, ¿no? Y tiene un delirio de persecución. Sufre de esto en el final de sus años. Y en 1778, 16 años después de haber escrito esta obra, muere. Muere en Herboville. Si hablamos un poquito de la personalidad de Rousseau, Rousseau eh, constantemente está en oposición y contradicción en su pensamiento, ¿no? Está siempre reflexionando y siempre está entrando en crisis con él mismo, ¿no? Por eso dicen que tiene él una disociación mental, una disociación mental. Es muy sincero y tiene una duplicidad sincera. Al final de sus días se volvió un neurótico y asténico y antisocial. Odiaba estar con las personas y siempre imaginaba que estaban buscando matarlo o hacerle daño. Tiene un delirio de persecución y tiene problemas mentales. En sus obras critica a la sociedad. En sus discursos sitúa al hombre en la sociedad contemporánea y habla del ascenso de las artes y las ciencias como un falso decorado. Habla de la corrupción, del enfrentamiento, del ser que busca parecer, del bien y del mal. Señala que el alma humana se ha degenerado, no tiene belleza. Su naturaleza está escondida en la historia. La historia es un cúmulo de reseñas de formación y corrupción del hombre. Entonces, la sociedad se ha esforzado por corromper al hombre. El hombre, en este caso, está obligado a vivir fuera de sí, contando con los demás, sin ser el mismo. Y su benevolencia ha dado lugar a su egoísmo, que intenta dañar al otro. Señala que las ciencias y las artes son fruto de curiosidad ociosa. Las ciencias nacen de un vicio y conducen a otro. Habla de la alienación del hombre.
Y la solución que él plantea es entrar en sí mismo para ser lo que se es. Es volver al estado de la naturaleza, ¿no? Volver a ser bueno, porque para él el hombre es bueno por naturaleza. Y señala las virtudes, el desarrollo de las virtudes como un medio de anticuerpos. El hombre tiene que hacer su mayor esfuerzo apostando por las virtudes, o sea, por los atributos, por los valores, ¿no? Eso es la mejor manera para no corromperse. El estado de la naturaleza, ¿no? Se entiende desde el punto de vista de dos maneras. Como esencia, son las inclinaciones de la esencia, que es la pureza, y como estado primitivo, lo natural anterior a la inteligencia. El hombre es inocente, dice, ¿no? Es puro e inocente. Rousseau toma el primer sentido, pero al ver que no puede realizarse, se decanta por un estado primitivo y anterior a la cultura. Por esto hace pensar que el hombre ha sido reprimido y oscurecido. O sea, su naturaleza se ha opacado por la sociedad. La sociedad, la gente, ha corrompido la naturaleza del hombre. Los malos hábitos, las malas costumbres han hecho que el hombre se degenere, se pervierta. Igualmente descubre el dogma de la bondad natural, hombre como ser, que adquiere nuevas facultades y posibilidades para perfeccionarse. Y habría que preguntarse, ¿qué situación es la de la naturaleza? Rousseau dice, es una disposición primitiva de supervivencia en la que el hombre se encuentra dominado por los instintos fundamentales de autopreservación y compasión natural. Entonces, la naturaleza del hombre está condicionada, ¿no? Está condicionada por la supervivencia. Tiene que sobrevivir. En esa lucha, el hombre hace lo que hace. Y entonces se va degenerando en esa lucha de supervivencia. Dice, sus instintos lo llevan a hacer lo que es, ¿no? Pero el hombre es bueno. El hombre es bueno, en paz y fiel. Entonces, sacará al hombre de su estado de naturaleza las primeras relaciones. Entonces, Rousseau señala que el estado natural del hombre es lo positivo, ¿no? El estado natural, naturaleza primitiva. También señala que la división del trabajo e implantación de la propiedad, de alguna manera, trae desigualdad. Esto plantea Rousseau en sus obras. En cuanto a la política, Rousseau señala la posibilidad y necesidad de una nueva política, el contrato social. El contrato social, que ya es conocido, que lo hemos visto anteriormente con Hobbes, él escribe una obra que se llama Contrato Social y ahí establece los principios políticos. Y los puntos fundamentales de su obra son los siguientes, ¿no? Para Rousseau, el origen del Estado es un pacto social. O sea, igualmente sigue la idea de Hobbes, ¿no? En su obra El Leviatán. Recordarán ustedes que Hobbes en su obra El Leviatán señala que el Estado tiene que llevar a un contrato, a un pacto. De lo contrario, por sí mismo se destruiría. Hay una frase
de Hobbes en el libro Leviatán, que es una locución latina que habla del lobo comiéndose al lobo, ¿no? Entonces, es, es una sociedad donde la agresividad está a flor de piel. Entonces, para evitar el exterminio de la humanidad y para evitar la constante degradación, el hombre tiene que llevar a un acuerdo. Y para Hobbes, el acuerdo era que firme un acuerdo, que firme un contrato con sus gobernantes. Hobbes era un precursor de la monarquía y quería que necesariamente el hombre tiene que firmar un tratado con el rey, con los reyes, ¿no? Y entregarle las libertades a ellos para que ellos hagan lo mejor para la nación. Entonces, esa era la perspectiva de Hobbes. Y la perspectiva de Rousseau no se aleja tanto. Entonces, Rousseau, Rousseau también plantea un contrato para evitar la destrucción continua, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos el mundo, las sociedades viven en anarquía. La anarquía es un modelo donde no existe contrato, donde no existe un pacto. Por eso el hombre tiene que hacer un pacto, tiene que firmar un acuerdo, ¿no? Pero hay una diferencia entre Hobbes y Rousseau. Para Rousseau el hombre es bueno y quien lo corrompe es la sociedad. Para Hobbes no. Para Hobbes el hombre es malo, de naturaleza maligno. Por eso que él está en guerra, él está en pleito constante, en lucha constante, ¿no? Todos contra todos. Y para evitar esto hay que establecer un pacto social. Ya Luke cambia la figura y señala que el hombre no es ni bueno ni malo, es perfectible. Sin embargo, el contrato, el pacto, el acuerdo asegura ciertos derechos para la humanidad y para las sociedades. Rousseau señala que el hombre es bueno, lo perjudicial le viene por la vida social. Sin embargo, necesita asociarse. Es necesario establecer acuerdos de convivencia. Eso es muy interesante. Es interesante porque ese es el modelo que hoy en día vemos, ¿no? En nuestras sociedades hoy en día ven esos modelos. Nuestras sociedades acompañan esos modelos. Nuestra sociedad está basada sobre justamente estos teóricos, ¿no? Que ven la necesidad de un acuerdo, ya sea que el hombre sea bueno o malo, o sea perfectible, como dice Luke, eh, se necesita un contrato social, se necesita un acuerdo. Y fíjense que sobre la base de este modelo político y social, prácticamente funcionan todas las naciones. Hoy en día ya no hay monarquías propiamente dichas, como lo planteaban estos filósofos, pero hoy en día hay niveles de democracia, ¿no? Entonces, existe votaciones, existe elecciones, ¿no? Cada cierto tiempo, cada 4 años. Entonces, nosotros elegimos a nuestros representantes. Al elegirlos, cuando uno hace este acto civil y patriótico de elegir a su representante, a su presidente, a su congresista, y ahora se van a elegir senadores también.
está, está haciendo uso de las ideas de estos filósofos, de estos teóricos, ¿no? O sea, está poniendo en práctica la teoría sobre el acuerdo social. Cuando uno va y vota, y aún así no votara igualmente. ¿Por qué? Porque estamos señalando que quien salga elegido como nuestro presidente será quien tenga que dirigir la nación y también dirigir los intereses personales, o sea, también dirigir los diferentes aspectos de la vida, ya sea social, político, económico y cualquier otro aspecto más. O sea, ¿qué quiere decir? Que encargamos al momento de elegir a nuestro representante, candidato, presidente, encargamos el futuro y le damos los derechos para que él haga lo que mejor podría hacer en nuestra nación. Pero esto entra, como ya es visto, en un engaño, ¿no? Porque finalmente, cuando uno elige, y esto no está ni siquiera eh, como, como entendido, por ejemplo, para Rousseau, para Hobbes y Locke, ellos decían, ¿no? Es necesario que deleguemos el poder a una persona sensata y que estas personas, que son en su mayoría monarcas, tengan a bien dirigirnos en nuestro país, en nuestra nación. Pero estas personas, estos teóricos, se darían cuenta prontamente que es un gran equívoco no contemplar que las personas que van a dirigir nuestra nación son a veces peor que lobos, son a veces peor que carroñeros, acaban con todo, ¿no? Y ahí vemos nosotros la historia de la corrupción. Cada nación tiene jueces, autoridades, presidentes, políticos que son corruptos, ¿no? Diariamente nosotros nos sorprendemos con esto, ¿no? Y quizás ya ni siquiera nos cause extrañeza saber que nuestros presidentes son corruptos, ¿no? Cada noticia que escuchamos, cada escándalo que observamos, nos lleva hacia ese punto, la corrupción, los favores, los favores. Y eso es lamentable, ¿no? Y eso nace aquí, como un modelo de gobierno, ¿no? Como un modelo de gobierno. Pero ¿qué otros modelos podríamos nosotros tener? Esto es lo interesante, ¿no? Eso vamos a discutir. ¿Qué otros modelos podemos tener aparte del contrato social, aparte del pacto social? Pero no terminemos con Hobbes, a ver, terminemos con Locke y Rousseau. El Hobbes, en cuanto a los derechos, señala, ¿no? Que hay que enajenar los derechos naturales en un tercero. Locke dice, no cesión sin delegación. Y Rousseau piensa igual que Hobbes, ¿no? Entonces, para Hobbes y Rousseau, los derechos naturales se pierden, se pierden. Para Locke y Rousseau se transforman y repercuten en la vida y relaciones. Y dan paso a señalar que el contrato garantiza la igualdad y la libertad del Estado de naturaleza, pero en orden social. Y la libertad es obediencia a leyes, contando con el soberano. Entonces todos se someten a las leyes. Y las leyes son los que establecen la libertad. La libertad es posible
pero obedeciendo a la ley. Fíjese en la figura, ¿no?, que se plantea aquí. Para Hobbes, que opta por un modelo monárquico, Hobbes señala de que cuando uno suspende sus derechos y se los entrega a un monarca o a un dirigente, a un caudillo, a un presidente, entonces le está entregando los poderes. Le está diciendo, sabes que tú ahora vas a dirigirnos, nosotros te vamos a hacer caso. Yo te voy a hacer caso y te voy a seguir. Entonces, entregas tus poderes de acción. Tu libertad la estás, como dice acá, ¿no? La estás enajenando. Entonces, es muy interesante entender esto, ¿no? Eh, para Hobbes se pierden, en el contrato social se pierden los derechos naturales, pero para Locke y Rousseau se transforman y estos vuelven y repercuten en la vida en base a buenas relaciones, porque eso es lo que se busca, buenas relaciones. En ambos casos, para los tres teóricos del contrato social, el contrato garantiza la igualdad y la libertad, el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia, pero en orden social. Entonces, la libertad es la obediencia a las leyes contando, incluso con el soberano. Y aquí podemos observar de que no siempre se da. El soberano a veces es el que abusa y señala de que las leyes no están para ellos, ¿no? Están para la población, para la población. Entonces, esa libertad que nos brinda el someternos a la ley, finalmente cae en saco roto, cae en saco roto, ¿no? Y entonces, cuando la gente ve que el soberano y las autoridades no cumplen con las leyes, igualmente ellos quieren saltar la ley, desobedecer la ley. Y entonces se vuelven prófugos de la ley, se vuelven violadores de la ley, al no querer cumplir con ella. Como han visto que otros no lo hacen, ellos tampoco no lo quieren hacer. Es lo mismo que pasa en nuestra nación, en nuestro país, ¿no? Quienes violentan la ley son los que viven al margen de la ley, los que por alguna razón, no se quieren someter. Y eso, en vez de hacerlos libres, los condena, ¿no? Los somete, los pone bajo, bajo una pena, bajo una condena, ¿no? Porque la ley condena. La ley tiene, tiene eh, una, una pena, una multa para aquel que no se somete a ella, ¿no? Estando dentro de este contrato social. En cuanto al soberano, eh, en cuanto al soberano, Rousseau señala que es el cuerpo político, el cuerpo del pueblo. Y el ciudadano ejerce así su poder soberano y a la vez es suyo. Entonces, el representante del Estado es el soberano. Y en el soberano, el pueblo ejerce su poder, pero a la vez es suyo, ¿no? Esta es la figura. Fíjense que tiene mucho de lógica, pero también de ilógica. Cuando el ciudadano no se ve representado, pues, en su representante. Cuando el representante, el soberano, lo único que quiere es hacer
dinero o sacar el mejor provecho de su periodo como soberano. Y ahí encontramos las inconsecuencias. Ahora, los hombres, dices, se vuelven morales cuando se convierten en ciudadanos. ¿Qué es interesante? Fíjate, justamente el contrato social, el acuerdo, el pacto social que uno firma al entregar sus poderes, sus derechos, al suspender sus derechos para delegar a un gobernante, justamente eso te hace un ciudadano. Eso te conlleva a que tengas una moral, a que tengas un espacio, ¿no? A que tengas derechos, ¿no? Entonces, adquiere una connotación moral como ciudadano, una pertenencia, ¿no? Una pertenencia, ¿no? Cuando tú suspendes tus derechos por tus derechos particulares, tus derechos propios, por los derechos globales, los derechos de la mayoría, entonces te vuelves ciudadano y moralmente adquieres derechos, ¿no? Porque el interés ya no es tuyo propio, ya no es, sino que es el interés que prima, es el de los demás, el de la mayoría, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Aquí Jean-Jacques Rousseau divide entre dos, divide este aspecto en dos tipos de personas. Aquellos ciudadanos preocupados por el bien común, o sea, que buscan a pesar de sus propios intereses, el interés de los demás. O sea, vemos a un ciudadano preocupado por el bien común, un ciudadano cívico, y vemos otro ciudadano que solo quiere su propio bien, un ciudadano que busca sus beneficios, o sea, un egoísta, ¿no? No le importa, que no le interesa. Y entonces aquí se contrapone una voluntad general, que sería la voluntad de todos, con los deseos particulares, el interés común. Y ante ambas posiciones, Jean-Jacques Rousseau plantea de que se debe de buscar la voluntad general, la voluntad de todos. ¿Por qué? Porque el pacto social es como una carta magna. El pacto social es como un escrito que que te encamina hacia el progreso y es inalienable, ¿no? Es la voluntad. Por eso cuando nosotros eh, recordamos la independencia por la voluntad general de los pueblos, recordamos esa frase, ¿no? Somos libres e independientes. Fíjense, ¿no? Entonces, esto es inalienable para los pacto social, el acuerdo, ¿no? Es indivisible también, no se puede dividir, porque la voluntad general es la de todo el pueblo. O sea, es un acuerdo. Aquí hay que someter, hay que dejar de lado el egoísmo, pensar por el bien de todos. Es infalible porque no puede errar, siempre tiene una utilidad pública y es absoluta porque no depende de nada. Pues se ha llegado a un acuerdo. Otra cosa más, la ley. Para Rousseau, la ley es el remedio a la arbitrariedad de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley trae justicia. Cuando uno obedece la ley, pues está siendo justo. Pero cuando uno está al margen de la ley, está siendo un reo. Entonces, para Rousseau, el pacto social contrae la ley. Y esa ley tiene que ser respetada. Esa ley nos hace libres. Esa ley nos hace libres. Pero fíjense la interpretación, ¿no? Es como cuando nosotros
trabajamos o pensamos en la voluntad de Dios. Fíjense, los retoques que tiene Rousseau son la interpretación que hace Rousseau, es una interpretación muy cercana a lo que la Biblia habla en cuanto a la voluntad de Dios. Tú eres libre cuando obedeces la palabra de Dios. Tú eres libre cuando te sometes a la voluntad de Dios. Tú no eres libre cuando haces lo que quieres. Tu libertad, en ese sentido, no se determina por, por tus deseos, por tus apetencias, por tus pasiones, por tus inquietudes. Tu libertad se determina por la voluntad de Dios para con el ser humano, para con el hombre. O sea, la libertad se determina en base y estrictamente al deseo de Dios, ¿no? Al plan de Dios para el ser humano. Lo mismo dice Rousseau. Uno es libre cuando cumple la ley, cuando se somete a la ley. Y cuando no lo cumples, sencillamente no eres libre, eres preso, eres un esclavo, eres un prófugo. Y eso trae consecuencias. Entonces, fíjense el retoque, fíjense la interpretación que hace Rousseau. Rousseau lo que está tomando es una interpretación medieval, es una interpretación de tipo teológica sobre lo que ya enseñaban los cristianos, ya enseñaban los judíos, sobre la interpretación de la ley. Solo que Rousseau lo está volviendo en un modelo cívico, ¿no? Lo está convirtiendo, está haciendo un parangón entre lo que es una ley ordinaria, una ley gubernamental eh, y una ley que nosotros entendemos en la Biblia que es la voluntad de Dios. Entonces, fíjense, eh, un contraste, pero también una similitud. La similitud es que quiere darle el mismo tenor de autoridad que se le da en el cristianismo la palabra de Dios, a la ley de Dios, le da uso ahora a la ley que viene a ser producto del contrato social. Entonces, fíjense cómo es que Rousseau, que no es ajeno a las teologías de su tiempo, porque es un hombre ilustrado, conoce muy bien esto, cómo interpretan. Entonces, para Rousseau, el remedio de las injusticias, pues es la ley. El remedio de la gente perversa, el freno a la maldad es la ley. La ley frena. Y cumplir la ley es la justicia. Y cumplirla en justicia nos hace libres, ¿no? Ahora, el pueblo es el autor, no es el soberano. No el soberano. O sea, fíjense, aquí es otro elemento, ¿no? Ya no es una ley que viene directamente del soberano. Es una ley que el pueblo establece, es una ley que el pueblo, según sus representantes, va a señalar, va a determinar. No es con lo que sucede, es lo que sucede en las naciones, ¿no? El pueblo elige a sus representantes, ¿no? Congresistas, ¿sí? Y entonces ese poder legislativo establece leyes para que luego sean cumplidas. Sin embargo, el pueblo no es capaz de desarrollar esas leyes. El pueblo elige a los representantes y quienes establecen esas leyes, justamente quienes originan, crean, modelan esas leyes, son los congresistas, ¿no? El poder, el poder
ejecutivo, ¿no? Y el legislativo modifica, cambia, ¿no? En el Congreso se derogan, pero también se proclaman leyes. Eso es lo interesante, ¿no? Aquí ya vemos entonces el nacimiento o la estructuración del funcionamiento del Estado, ¿no? El pueblo quiere el bien, sí, pero no lo ve siempre. Entonces, y aquí vemos una de esas contraposiciones, ¿no? Y un legislador, aquel que crea las leyes, es un personaje casi divino. Da las leyes y el pueblo da fuerza ejecutiva. Entonces, para Rousseau, para Locke y para Hobbes, que casi van por lo mismo en este sentido, las leyes deben de cumplirse, ¿no? Y el pueblo debe de consensuar y acatar lo que la ley señala. No es ajeno. El pueblo hace las leyes, pero las hace por medio de sus representantes, por medio de sus gobernantes para que las... Ahora, el gobierno, ¿qué dice? El soberano, el pueblo vota y el gobierno la ejecuta o los ejecuta, ¿no? El pueblo va aprobando las leyes, en este caso el pueblo ejecuta, el pueblo cumple las leyes, ¿no? Y los demás ejecutan. Quienes van desarrollando las leyes, quienes van planteando, como ya se los dije anteriormente, es el Congreso, ¿no? En nuestro tiempo. Entonces, las leyes eh, son las normas de convivencia de la sociedad. El gobierno ejecuta por actos particulares el acto general, el cuerpo intermedio entre pueblo como soberano y pueblo como súbdito. Entonces aquí vemos algunos elementos, ¿no? ¿Cuáles son las formas de gobierno que pueden ser usados en esos modelos que plantea So? El gobierno demócrata, la democracia, gobierno a todo, el pueblo o a su mayor parte, el soberano y gobierno son la misma entidad. Hay un peligro posiblemente el olvidar la atención central al bien común, los estados pequeños, o un estado para dioses. Entonces la democracia es un modelo de gobierno. Es el gobierno que nosotros, el modelo de gobierno con el cual nosotros hoy nos manejamos, casi todas las naciones, menos, menos esos gobiernos donde todavía prima, eh, por ejemplo, en los estados árabes casi no hay gobiernos demócratas, son gobiernos monárquicos, de familias, ¿no? En otros países como Inglaterra, por ejemplo, hay un primer ministro, ¿no? Se elige al primer ministro y y su cámara tiene representantes, la Cámara de los Lores. Pero también tienen a un rey y ese rey también tiene poder político, que es muy interesante. Esto pasa en Europa, Estados Unidos, España, algo similar, en otros países donde han habido monarquías también se intenta mantener eso, ¿no? La aristocracia, que es otro modelo, ¿no? El gobierno por unos pocos, ¿no? Que es hereditaria o electiva, ¿no? Que pertenecen a aquellos grupos ilustrados, ¿no? Los más sabios. Estos son estados pequeños sobre todo, ¿no? El gobierno de gente ilustrada, ¿no? Y la monarquía, ¿no? Gobierno a uno. Y ahí corre el peligro de absolutismo para estados muy grandes. Pero fíjense que en nuestro tiempo los modelos
están presentes, en algunos casos están identificados, pese a ser demócratas, porque básicamente los gobiernos que nosotros en Latinoamérica, para entenderlo bien, en Latinoamérica los gobiernos, los modelos son de tipo democrático, pero miren, fíjense, aún siendo modelos demócratas, podemos encontrar absolutismos ahí, ¿no? Podemos encontrar modelos dictatoriales, ¿no? Dictatoriales. Entonces, podemos encontrar fascismos, como se dice, gobiernos fascistas. Gobiernos fascistas que hacen alarde de su poder porque se hacen del cargo manipulando a la gente, manipulando la intención de voto con medidas populistas, llegan al poder y se quedan ahí, ¿no? Cambian las normas de juego, las reglas, y entonces se entronizan. Y esto es muy claro, ¿no? Ustedes podrán ver esos gobiernos, ¿no? En Latinoamérica hay muchos de esos, ¿no? Que hacen pasar hambre a sus naciones, hacen pasar necesidad y hay un descontento total. Las repercusiones luego los otros países tienen que sufrir, ¿no? Eh, cuando hay una fuga de talentos, cuando hay migración. Entonces, fíjense, no necesariamente el modelo demócrata es un modelo que esté libre de, de irregularidades. El modelo demócrata no ha eh, permitido, en algunos casos, que la voluntad general de una búsqueda de progreso se pueda ejecutar adecuadamente, ¿no? No necesariamente también podemos decir que la voluntad del pueblo es la mejor opción para una nación, porque el pueblo, la masa, como diría Mussolini, es manipulable, ¿no? La masa, como lo establecen ciertos gobiernos de corte fascista, de corte militar, pues al, atiende a lo que a veces los gobiernos quieren e intentan, ¿no? Entonces las masas pueden llegar a ser presa fácil para estos manipuladores políticos, ¿no? Hay una obra de Foucault que habla sobre el poder de las masas, ¿no? Es una teoría para revertir la manipulación a las masas, ¿no? Y señala, ¿no? que poniéndose de acuerdo estas masas, estos grupos de personas, podrían cambiar el rumbo político y social de una nación o de una sociedad. Pero igualmente, ¿no? Lo que, lo que ocurre en nuestro tiempo, lo que ocurre en nuestro tiempo es que la política se ha prestado para poder servir a unos pocos y no a las mayorías, a unos pocos, ¿no? La política es un medio para valerse y hacerse egoístamente de ganancia, hoy en día más que nunca. Los escándalos salen
a todo momento. Y entonces, la democracia, con tantos años ya, no ha mostrado, no ha mostrado su mejor cariz. Más bien han utilizado y han visto cómo eh, sacarle la vuelta y sacarle provecho. Entonces encontramos democracias militantes, militarizadas, democracias fascistas, ¿no? Democracias absolutistas, populistas. Nuestro gobierno, por ejemplo, tiene un modelo democrático que en primer momento, en primer término, no ofrece estabilidades. Fíjense, ¿no? Fíjense lo que pasa con nuestro modelo de gobierno, ¿no? Es una democracia débil, una democracia eh, que no avanza, que no permite que la nación pueda proyectarse a largo plazo, ¿no? Nunca se sabe en estos últimos tiempos en qué momento el gobierno dejará de ser gobierno. Basta con algún escándalo que ellos mismos buscan para que sean sencillamente expectorados del poder. Eso es lo que pasa, ¿no? Y eso pasa en nuestra nación. El patriotismo. ¿Qué dice Hobbes? ¿Qué dice Rousseau sobre el patriotismo? ¿No? No es nacionalismo moderno, tiene un contenido humano y cívico, y hay que construir una base sólida para la vida nacional, ¿no? El patriotismo, ¿no? Que no es lo mismo que el nacionalismo, ¿no? Hay que ser patriota, hay que ser patriota, hay que querer a la patria, hay que defender a la patria. Y entonces, eso también tiene que estar incluido dentro del contrato. Deber a nuestro patriotismo, el deber a nuestra identidad. De eso se trata también, el pacto social. No se establece un pacto social, un contrato social, no tiene sentido si es que no hay patriotismo ahí. Se establece justamente para crecer, para llegar a otros niveles. Eso es lo que establece Rousseau. Y la religión, otro elemento, la religión, ¿no? La religión, eh, para, para Rousseau hay tres tipos, ¿no? Del hombre, que es un cristianismo del Evangelio, no el actual. Hay del ciudadano, que es una religión de la ciudad antigua que une culto divino y leyes. Y la más extraña, que es el cristianismo romano, la del sacerdote, no la tolera porque es intolerante y con dogmas. La propuesta de Rousseau es una libertad interior que fortifique lo social, no los dogmas. Pocas creencias simples y precisas, o una divinidad poderosa, inteligente y benefactora, de vida futura. La felicidad de los justos, ¿no? La santidad del contrato social y las leyes. Fíjese, entonces, en este caso, Rousseau plantea una religión civil, o sea, una religión civil, ¿no? Eh, con una divinidad poderosa, pero a la vez inteligente y benefactora. Para Rousseau, el modelo teocrático puede ser replicado en un modelo monárquico. Puede ser replicado en un modelo monárquico, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes el modelo teocrático que en la Biblia se enseña? Hay un modelo teocrático, ¿no? Que se acaba justamente cuando, cuando
israelitas, los israelíes, eligen a su primer rey, ¿no? Y justamente lo eligen porque los otros pueblos tenían rey. Sin embargo, hasta ese momento en que es elegido Saúl como rey, Jehová Dios los había estado dirigiendo. Jehová Dios era su rey, Jehová Dios era su monarca, Jehová Dios era su gobernante. Entonces, el pueblo hacía conforme a la ley de Moisés y quienes se encargaban de dirimir y cuidar y velar todo esto eran los sacerdotes y los levitas, ¿no? Entonces los sacerdotes tenían también una responsabilidad social. Recuerden a Moisés, Moisés tuvo que hacer caso al consejo de Jetro que nombrara ciertos jueces para que le ayudaran en, en el trato y el cuidado de la población, porque siempre habían problemas. Entonces, ahí vemos cómo ese modelo que, que se puede ver en la Biblia, Rousseau lo quiere convertir en un modelo desacralizado, desacralizado en una religión enteramente civil, sin esos elementos que invitan o que competen a la liturgia, a los sacrificios, ¿no? Entonces Rousseau está apostando por un cambio total. La religión como la que existe hoy en día no debería de ser, ¿no? Debe de existir una religión civil, una religión como la que llevaron los romanos. Aunque los romanos tenían divinidades, su mayor interés era Roma. Y aunque el emperador para ellos era un dios, no era un dios para ofrecerle sacrificios más que cierta reverencia. Entonces, la religión civil tiene como objeto construir una mejor nación, construir progreso. Y eso es lo que plantea Rousseau. Una religión, pero no cristiana, sino civil. Interesante, ¿no? Ahora, repercusiones de su pensamiento. Eh, Él ve la sociedad como una sociedad corrupta. Él está preocupado por la naturaleza del hombre, el estado ideal y necesario es vivir en sociedad. Entonces, el ser humano necesariamente tiene que vivir en sociedad. Es como lo que decía Aristóteles, es un ser social. Entonces, Rousseau piensa de que sí, el hombre puede cambiar, puede regenerarse. En su obra El Emilio, él nos describe el ideal del ciudadano y los medios que hay que poner en práctica para conseguir que el niño sea formado de la mejor manera. Entonces, hay que formar al niño, hay que formar al niño. En su obra El discurso somete las condiciones sociales existenciales a una crítica del modelo. Demoledor. Se queja mucho de nuestra sociedad, se queja mucho de, de los niveles de corrupción a los que ha llegado el hombre. Entonces, hay que cambiar eso. En el contrato social, él establece que es la base para el cambio de la sociedad, ¿no? La base para el cambio de la sociedad. Eh, y el contrato social va a ser
va a ser un elemento básico para lo que luego vendrá como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa coge del contrato social su impulso. Estos pensadores, Rousseau, Locke, eh, Hobbes, son los que, Voltaire, son los que van a ser los líderes del contrato, los líderes de la Revolución Francesa. Ellos son los que van a estar presentes en la Revolución Francesa, ¿no? Sus ideales van a calar hondo, ¿no? Entonces, es importante conocer de ellos, es importante saber de ellos, es importante saber del pensamiento de ellos, ¿no? Ahora, enfoquemos un poquito más, ¿no? Sobre Rousseau y sus trabajos. Hablemos un poquito más sobre Rousseau y sus trabajos. ¿Qué es lo que permite a Rousseau tener todo este tipo de enfoques, todo este tipo de, de alcances? ¿Cuál es el impacto que tiene Rousseau en la vida contemporánea, ¿no? Y qué nosotros como creyentes podemos observarle a sus postulados? No es, esto no es algo que se quedó en el tiempo y no tuvo importancia, que no tuvo repercusión. Tiene repercusión, ¿eh? Y lo estamos viendo, ¿no? Tiene repercusión. Por ejemplo, ¿no? Rousseau escribió muchas obras, ¿no? Muchas obras. Él tiene muchos discursos sobre las ciencias y las artes, sobre el planeta. Tiene discursos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Su obra de Emilio, que es prácticamente su mejor obra, tiene el contrato social. Tiene obras sobre la profesión de fe de los vicarios, las confesiones, tiene diálogos, ¿no? Donde él analiza a la sociedad y sus posibles eh, salvedades, o sea, cómo es que puede la sociedad cambiar. Por ejemplo, en el Contrato Social, que es un libro escrito en 1762, durante la Ilustración, él se desplaza, se desplaza con bastante agilidad, eh, discursando sobre la filosofía política, ¿no? Y habla principalmente sobre la libertad, sobre la igualdad de los hombres, ¿no? Y en esta, pues, él se plantea lo que ya es conocido, ¿no? El contrato social, ¿no? El contrato social consta de cuatro partes. El libro primero habla del estado originario del hombre y afirma que la familia es el primer modelo de la sociedad fuerte. En el segundo libro, él se ocupa del concepto de la voluntad general y al final distingue tres clases de leyes: las políticas, las civiles y las criminales. En su tercer libro, que es el más extenso, él se ocupa del gobierno y sus formas. También nos plantea y nos habla de la corrupción, que supone para el Estado la aparición de representantes, y nos muestra su concepto de asamblea. Y en su libro cuarto, él comienza hablando de la bondad y rectitud de los hombres sencillos, necesitando pocas leyes. Entonces, fíjense, ¿no? Su obra, El contrato social, es una obra que analiza la sociedad, pero también analiza sus posibles soluciones, ¿no? Y en el Emilio, que es un tratado filosófico escrito en 1762,
Él trata sobre la naturaleza del hombre, aborda temas filosóficos, políticos, pero especialmente relacionados con el individuo. Propone la descripción de un sistema educativo que permita al hombre natural convivir con una sociedad corrupta. El texto se divide en 5 libros. Los 3 primeros van dedicados a la infancia de Emilio, el cuarto a su adolescencia y el quinto a la educación de Sofía, la mujer ideal y futura, esposa de Emilio, y a la vida doméstica y civil de este. Qué interesante, ¿no? El Emilio se quemó y prohibió en París y en Ginebra a causa del fragmento publicado sobre la profesión de la fe del vicario de Saboyán. Pero a pesar de ello se convirtió en uno de los libros más leídos en Europa. Durante la Revolución Francesa, este libro, interesantemente, sirvió como inspiración para el nuevo sistema educativo nacional, ¿no? Entonces, es fantástico. Miren, en el Emilio, eh, especialmente en el quinto libro, que habla sobre la educación de Sofía, pues Sofía es la sabiduría, ¿no? La sabiduría que viene a ser, Rousseau habla de la mujer ideal y futura esposa de Emilio, ¿no? Es al final de la vida ya, el hombre abraza la sabiduría, ¿no? Pero a la vez también se debe de acostumbrar a una vida más de tipo, como él lo ha señalado, a una vida más de tipo doméstico y civil. Entonces, el trabajo de Rousseau ha sido muy significativo, ¿no? Eh, ha sido muy significativo. También otra obra, Ensoñaciones del paciente solitario. Es una obra inacabada del filósofo, escrita entre 1776 y 1778. Fue la última de una serie de obras autobiográficas compuestas en los últimos años de su vida. Está dividido en 10 capítulos llamados Paseos. El décimo fue inacabado. El décimo fue inacabado debido, debido a su muerte. La primera publicación se realizó en 1782 y el contenido del libro es una mezcla de anécdotas biográficas, descripciones de observaciones hechas por Rousseau en sus paseos por París y elaboraciones y extensiones de argumentos previos en campos como la educación y la filosofía política, ¿no? Qué interesante. Entonces, todo ese bagaje cultural, todas esas intenciones de querer ver un mundo mejor, Rousseau lo fue plasmando en diferentes obras. Su aporte es muy significativo, ¿no? Ahora, Rousseau plantea un modelo educativo que propone principios metodológicos. Hay aportes a la educación de Rousseau. Fíjense que esto es muy interesante conocer. Rousseau fue uno de los intelectuales más destacados de la Ilustración por sus obras como El Emilio y El Contrato Social. Consideraba la educación como algo fundamental para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes. Pero se dio cuenta de que el sistema educativo no era el apropiado. Obviamente, necesitaba, si él quería formar una sociedad, tenía que pensar en ese sistema educativo. En la obra del Emilio establece las características de la educación para formar una sociedad integrada por ciudadanos libres. Uno de los aportes que realizó Rousseau fue señalar que el niño es un ser distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. El niño no es un animal ni un hombre, es un niño. Para Rousseau, comparar a un niño con un adulto conlleva cometer dos errores: atribuirle al niño conocimientos que no posee y segundo, inducir a que el niño aprenda a partir de motivaciones que le sean indiferentes. Esto ya luego lo recoge Piaget, luego lo recoge Vygotsky, ¿no? Luego lo recoge Ausubel, ¿no? Y estos son los que inician, pues, la educación o lo que se conoce como el constructivismo. Entonces, eso es muy interesante, ¿no?
El proceso educativo debe partir del entendimiento de la naturaleza del niño, del conocimiento de sus intereses y características particulares. Para que sea correcto, se debe reconocer que el niño conoce el mundo exterior de manera natural y no hacérselo conocer a partir de explicaciones sólidas. Para Rousseau, para Rousseau, la educación debe adecuarse a cada una de las etapas del desarrollo del niño y sus contenidos y objetivos se deben realizar a partir de los intereses y motivaciones del niño. Con Emilio, Rousseau establece 3 guiones que se deben considerar en la educación o en la acción educativa. Considerar los intereses y capacidades del niño, estimular al niño para que aprenda y analizar cuándo debe de enseñarse en función de su etapa de desarrollo. Qué interesante, ¿no? Entonces, el ponerse a pensar en cómo debe de aprender el estudiante es muy significativo. Otra cosa, para Rousseau, lo que él llama el naturalismo, que es una filosofía educativa que se desarrolla en el siglo XVIII y que sirve para inspirar las tendencias científicas, psicológicas y sociológicas. Para Rousseau la educación es un proceso natural, una expansión de las fuerzas naturales que pretende el desarrollo personal y el desenvolvimiento de todas las capacidades del niño para conseguir perfeccionarse. Esta educación aspira también a formar al niño como ser social en función del bienestar de los demás. Se piensa en la creación de la escuela para el pueblo, en la educación de la edad de infantil, con materiales propios y en la importancia de la aplicación de métodos útiles. El modelo pedagógico de Rousseau se basa en 2 principios normativos. Uno de ellos es que la educación debe llevarse a cabo conforme a la naturaleza y el otro que la primera educación debe ser puramente negativa. En general, los principios de la didáctica Rousseau se basan en enseñar por el interés natural del niño y nunca por el esfuerzo artificial, siendo preferible que aprenda poco a poco y que haga algo en contra de su voluntad y libertad. Qué interesante, ¿no? Entonces, hay una diferencia tremenda que luego podemos observar aquí. Para Rousseau, la educación debe llevarse a cabo desde este naturalismo. Ha de realizarse con la naturaleza. Los principios que enuncia son creencia en naturaleza, naturalismo aplicado a la educación, orientación de la creciente capacidad del niño por encima de un programa de estudio. Los sentidos serán la fuente más decisiva para la creación y para el arte, el romanticismo, el creciente sentimentalismo, sensibilidad por los valores humanos y estéticos e inquietud por los problemas sociales como la pobreza. La religión natural no necesita de iglesias ni de clero. La religión natural, ¿no? Fíjense, el naturalismo de Rousseau. Rousseau describe la institución que él crea, ¿no? Aunque Rousseau no creó ninguna, eh, podemos destacar que fue importante antecesor de un movimiento denominado la Escuela Nueva. La Escuela Nueva, que se inicia pues en comienzos del siglo XX, ¿ya? Es un amplio movimiento que consiste en una reforma educativa que se sitúa cronológicamente desde el siglo XIX y principios del XX hasta la edad contemporánea. En esta escuela el niño se constituye en el eje de toda la actividad educativa, en contraste con el tradicionalismo, que proponía al docente como único responsable del proceso educativo. Algunas de las características que podemos mencionar son individualidad, tolerancia de la actividad, vitalidad y libertad. Fíjense este modelo, ¿no? Este modelo que plantea Rousseau, que de alguna manera sería replicado, ¿no? En nuestro país es José Antonio Cisneros, él tiene una obra de escuela nueva, ¿no? Justamente José Antonio Cisneros trabajó eso y este modelo también fue trabajado en algunos eh, espacios protestantes. Recuerden que la iglesia protestante, la iglesia evangélica, trae
a comienzos una misión y una visión, ¿no? Convertir no solamente abrir iglesias, sino que también transformar la mentalidad desde pequeño, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, pero fíjense el modelo que plantea Rousseau sobre la educación, ¿no? Rousseau dice que tiene que ser natural, ¿no? En base a correcciones, ¿ah? Porque la pauta metodológica es la negatividad, o sea, cuando el niño se equivoca, entonces el adulto, el maestro lo corrige. Entonces, va viendo el proceso, el caminar del niño, y en tanto él se va equivocando, el maestro va corrigiendo. Ese era, pero en plena libertad, ¿no? Y no confundir, dejar que el niño haga su trabajo, dejar que el niño se comporte como niño. Qué interesante esta forma de ver, ¿no? Eh, Interesante también que no se haya cogido este modelo. Miren, los primeros movimientos educativos que llegan al mundo, a Latinoamérica especialmente, pero también modelos educativos como el método lancasteriano, que llega no solamente a Latinoamérica, ya venía del África, venía de Europa también. No cogen este modelo de Rousseau, no cogen este modelo, ¿no? Hubiera sido muy interesante eh, el modelo lancasteriano, que es un modelo de monitoreo, tiene posiblemente uno de los aspectos que señala aquí Rousseau, es el de la negatividad. O sea, el modelo lancasteriano corrige al educando, pero lo corrige militarizadamente casi, militarizadamente, ¿no? Entonces, eso le quita libertad, soltura. Eso es posiblemente una observación al modelo lancasteriano de otros más que pueden haber. Sin embargo, aquí hay elementos que luego, como se señala, van a ser muy aclamados y usados, ¿no? Como el movimiento Escuela Nueva, ¿no? En el Perú, como le digo, José Antonio Cisneros trabajó con José Antonio Cisneros, que trabajó en el Estado, que llegó a escribir su obra. Tiene un interesante informe del trabajo y del modelo de Escuela Nueva en Puno, y era el modelo americano para ese tiempo. Estamos hablando de 1921, por ejemplo, 1920, José Antonio Cisneros, ¿no? Una escuela nueva para el Perú, creo. Entonces, de aquí salen las ideas, ¿no? De aquí salen las ideas de Rousseau. De Rousseau, que señalaba que el, que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Rousseau, y que la sociedad lo corrompe. Y Hobbes, que señalaba lo contrario. Entonces, eh, es importante, hermanos, que nosotros observemos todos estos elementos, ¿no? De este personaje que hoy en día, que hoy en día es propio de Jean-Jacques Rousseau. Tiene aportes muy significativos que hoy en día la sociedad ha albergado, ¿no? Que hoy en día la sociedad lo sigue usando. Entonces, eh, incluso, incluso en nuestros modelos de gobierno en la iglesia, ¿no? Cierta forma nosotros elegimos a nuestros pastores, ¿no?
y nuestros pastores se dirigen, se mueven dentro de la iglesia, ¿no? Esos modelos de gobierno, pues, también están teorizados, discutidos y, y establecidos, ¿no? No es algo que aparece en un momento nada más, tiene su explicación. Entonces, hermanos, en esta clase hemos aprendido sobre Jean-Jacques Rousseau y su aporte. Y ya sabemos de dónde vienen esos modelos de gobierno que hoy en día están vigentes en nuestra sociedad. Conmigo entonces será hasta la próxima. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que tengan un buen inicio de semana. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Nos estamos viendo.